Bienvenidos al programa de Cómo adquirir sabiduría. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata, y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Estamos todos unidos en un mismo sentir para adorar a nuestro Padre Celestial y darle gracias por este día. Y vamos a estar orando para dar inicio a este hermoso programa, dándole gracias a Dios porque en su divina misericordia nos protege, nos guarda, nos cuida, nos levanta, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de las maravillas que Dios hace a diario por cada uno de nosotros. Pero así es, Dios está con nosotros porque Dios es un Dios fiel, un Dios que nos ama, un Dios que nos protege. Y Él quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para mí. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, oh Jehová, para darte gracias por este hermoso día que tú nos regalas. Gracias, Señor. Te pedimos, amado Rey, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú guardándonos, que seas tú protegiendo. Te imploramos, Padre mío, que nos ayude a que cada día nos levantemos con más amor, con más ánimo, con más ímpetu a buscar de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, Señor Jehová, que nos guíe por el sendero de justicia y nos guarde con bendición. Que no permita que el enemigo nos haga daño. Porque estamos en tus manos, Señor. Queremos hacer todo para que a ti te agrade. Por eso estamos aquí todos los días, primeramente poniéndote a ti en primer lugar en nuestras vidas. Desde que nos levantamos a buscar de tu presencia y hacer como nos han dicho tus hijos, Señor, que los milagros se buscan en la mañana. Gracias, Señor. Gracias por todo esto. Gracias por tus regalos, gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y nos persiguen y nos arrojan. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos hable a través de este hermoso pasaje bíblico que vamos a leer en este día. Háblanos, Señor, y si hay algún enfermo entre nosotros, Señor, que seas tú sanando, Señor. Sana. Todas esas enfermedades se vayan a lugares sin retorno. Si hay alguna persona con problemas financieros, que seas tú restaurando su finanza desde ahora, Padre mío. Suplicamos por ese milagro, que sus finanzas sean restablecidas y las deudas sean desaparecidas. Te lo rogamos, Señor. Si hay alguna persona esperando un milagro en su matrimonio, un milagro para un bebé, para tener un bebé, un milagro para casarse, quieran casarse, un milagro de empleo, o un milagro de montar su empresa, o un milagro financiero, Señor, rogamos que hoy le conceda ese milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, sí, entonces vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 14, Proverbios, sí, así mismo. Proverbios capítulo 14 tiene 35 versículos. Vamos a leer. Con amor, con ímpetu, con devoción. La palabra de Dios es fiel, es verdadera. Cuando leemos la palabra de Dios debemos sentir ese gozo, esa alegría, ¿verdad? Porque vamos a leer su palabra. Cuando leemos su palabra, para escudriñarla, para llevarla a nuestros corazones y ponerla en acción. ¿Verdad que sí? Hay que accionar. La palabra de Dios se acciona. Bueno, vamos a leer. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y mis hijos dicen amén. Así es, amén. Gracias por sus oraciones, mis hermanos, por esta familia. Gracias a los que oraron y a los que no oraron. Bueno, le rogamos que nos mantengan en oración. Pues no es fácil. Andar en los caminos de Dios no es fácil. Verdaderamente no. Pero nada es imposible para el que cree. Porque para el que cree, nada es imposible. Bueno. La mujer sabia edifica su casa. Seguimos con el mismo título del anterior capítulo, si no me equivoco. Tengo otra Biblia, no tengo la que tenía antes. Pero aquí vamos. Vamos a buscar la Biblia. Tiene sus títulos, creo que es esta. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de camino pervertido lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Bueno, dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Llegamos aquí al 5. La mujer sabia edifica su casa. La necia es aquella que no le importa si el esposo sale bien vestido o mal vestido, si los hijos tienen hambre o si la casa es desordenada. Ella no. La mujer necia derriba la casa. Hay muchas mujeres que no les gusta ni cocinar, no les gusta arreglar. Pueden ver la casa desordenada y lo ven todo bien. Tienen que pedir a Dios que sean mujeres sabias, porque la mujer sabia siempre ve donde hay un sucio, siempre está arreglando la casa, siempre está pendiente a lo que falta en la cocina, siempre está chequeando los cuartos de los hijos, viendo la ropa de su esposo y de sus hijitos. La mujer sabia tiene que ser en todo. No solamente que ella es muy intelectual, saca puro 20 en los exámenes. Cuando tú vas a la casa, un desastre. Tú no hayas ni dónde poner un plato, la casa toda sucia, eso no. La mujer sabia tiene que ser sabia en todos los ámbitos de su vida. Bueno, hay gente que camina en rectitud porque caminan bien, porque aman a Jehová y temen a Jehová. Pero el pervertido menosprecia el camino del bien. La gente mala no le gusta ni siquiera los que hacen el bien. Hay necios que en su boca lo que está es una vara. ¿Por qué? Porque hay que estarle dando golpe al necio hasta para que se le quite la soberbia. Usted tiene que estar encima de él, porque usted parió hijo para Dios, no para el enemigo ni para el mundo, para que lo esté matando a palo la policía o una banda de delincuentes porque está en banda maligna, no. Entonces por eso que en la boca del soberbio está la vara. Los labios de los sabios los guardarán. ¿De qué nos guardan los labios de los sabios? Porque sabemos hablar lo que Dios nos pone en nuestra boca, ¿verdad? Y no somos imprudentes y no somos contestones ni contestonas. Tratamos de ser sabios. No es esperar a nuestros padres, no es esperar a nuestro vecino, no es esperar, porque ahí yo tengo un tema. Había un hijo, lo conocí de cerca, muy de cerca, que su mamá lo mandaba a robar, su mamá que lo parió, y él decía, yo no quiero robar, vale, sí, usted vaya a robar, y ella le planificaba todo lo de la banda, cómo iban a robar el banco, la joyería, lo que fuera, y él decía que ya no quería más esa vida, no quería. Entonces era una mamá que exasperaba a su hijo. ¿Para qué? Para que hiciera lo malo. Y entonces ella celebraba con él cuando el robo estaba bien. Eso pasó en Venezuela. Y yo no podía creer que estaba conociendo a una persona así. Claro, él después se salió de eso, fue varias veces a la cárcel. Entonces a lo último se metió al ejército porque ya no quería ser jefe de banda. Y nunca lo mataban. Pues Dios tenía un propósito con ese muchacho. Y cuando ya yo lo conozco, ya él es militar y está formado, tiene esposa e hijos, pero él nos contó su testimonio cuando joven. Él tenía hasta un apodo como jefe de banda, y la mamá era la que hacía los proyectos, los planes de cómo iban a robar el banco y cuáles eran los bancos que iban a robar, la joyería, y los muchachos varias veces cayeron presos y otros cayeron avaliados, muertos. Ellos eran 2 hermanos. Entonces, ¿qué hizo el hermano? El otro se fue de ese mundo, no le agradó, y se metió, como dicen ellos, a Testigo de Jehová. Y ahí se quedó, se perfeccionó, no quiso más. Entonces la mamá exasperaba a sus hijos para que fueran delincuentes. Tuvo más tiempo con la mamá, pues era el mayor, no le gustaba la religión, no le gustaba nada de Dios, porque él pasó mucho trabajo con su mamá, fueron muy maltratados por su mamá. Y la mamá era guajira, allá en Venezuela, de esas mujeres malas, y dice que la abuela era peor. La abuela lo ponía a matar gatos desde pequeño. Le decía, así se mata un gato, y lo mandaba a buscar gato por ahí, y después iban y estrellaban los gatos en las cascadas, cuando ellos eran niños. Estoy hablando de años atrás, estoy hablando de como más o menos 60 años atrás. Y eso es lo que le enseñaba a la abuela cuando yo tenía 8, 5 años, podía matar gatos. Y se reían y lo hacía que se gozaran cuando el gato... o sea, cosa maligna. Entonces, hay también madres que exasperan a sus hijos, porque él en una le dice que ya cuando él no quería más hacer lo malo, porque no quería ni volver a la cárcel, ni estar viendo cómo sus amigos morían, ni estar robando, se veía que no había amigo entre ellos, y ya no le quería que le dijeran jefe de banda y eso, él se metió al ejército, no se metió a la guardia, sino al ejército. Estaban reclutando y él se metió ahí, porque ya los puso a robar de la edad de 14 años, imagínate. Entonces son gente que conocí de cerca y me quedé con la boca abierta porque no sabía que había ese tipo de mal en el mundo.
Cuando él me contó eso hace 23 años, más o menos, entre 22 a 24 años por ahí, yo dije, santo Dios, yo cuando eso no tenía hijos, es increíble. Y ya cuando él me lo cuenta, ya él es un militar formado con esposo, hijo, nunca más quiso saber de su mamá. No sé si la mamá estaba viva, no lo pregunté, pero él dijo que ese fue el mundo, que ella crió a su hermano, y son 3 hermanos, 2 varones y una hembra. Y a la hembra la casó con un millonario, más viejo que ella, porque ella gobernaba a sus hijos para el mundo del mal. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, mis amados hermanos. Bueno, dice así: sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Entonces hay que trabajar, ¿verdad? Si tú no trabajas, si tú no te esperas, la casa, ¿cómo va a estar? Vacía. No es que tú eres un buey, pero si el buey no trabaja, no hay granero, no hay nada, porque el buey abre los huecos. Si nosotros no trabajamos, pues tampoco habrá comida. Hay que trabajar. Hay que trabajar, y muchas veces, como me dijeron en la iglesia donde me estoy congregando, levante la mano. Porque a veces tu salario no alcanza, te viene una emergencia, una necesidad, levante la mano. Pida a sus amigos, sus hermanos en la fe, hable con su pastor, hable con algún allegado y dígale, me está pasando esto y esto, mi salario no alcanza, necesito una ayuda, pero pida. Incluso fue Dios que me habló ese día, porque esa señora, primera vez que venía, o sea, primera vez que la veíamos en la iglesia, ya fueron invitados al evento que hacen de pastores todos los años. Me tocó ella, que no la conozco, no sé si era de este país o no, tenía un abrigo como de Estados Unidos. Me tocó ella, y Dios me habló a través de ella: si estás cargada de deuda, tienes muchos problemas, estás cargada de deuda, pero así te dice el Señor. Wow, Dios es maravilloso. Hay que levantar la mano. A veces hay que pedir ayuda. Uno se está ahogando, póngale, porque debe 10,000 pesos y hay un hermano que te puede regalar o otorgar o donar o prestar o facilitar o dar un empleo donde puedas ganar 15,000 pesos y puedas pagar esos 10 pesitos. Entonces hay que levantar la mano. No es que le voy a decir que vayan a estar pidiendo, no, sino que si tu salario no alcanza, tienes deuda por todos lados, no tienes empleo, pues digas, mira, tengo mucha deuda y no tengo empleo, necesito un empleo, y Dios te va a proveer. Pero ore, no se lo diga a cualquiera, ¿ok? Porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas en la congregación. El testigo verdadero no mentirá. No debemos decir mentiras, porque somos hijos de Dios, le tememos a Dios. Pero el testigo falso siempre va a hablar mentiras, por eso debemos tener cuidado con lo que decimos. Nosotros somos hijos de Dios y no podemos andar por ahí siendo testigos falsos, haciéndole daño a las personas. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Claro. El escarnecedor nunca va a encontrar la sabiduría. ¿Por qué? Porque se la pasa hablando mal y levantando calumnia y diciendo lo que no es. Pero el entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Por qué? Porque siempre habla la verdad y siempre anda haciendo el bien y siempre desea lo mejor para los demás. Ese es el entendido. La sabiduría le es fácil. Vete delante del hombre necio, porque él no hallará labios de ciencia. No andes con hombre necio. El necio, mira, te dice, si Dios existiera, ¿por qué no cumplir la promesa? Tantos años pasando trabajo y no vemos ninguna promesa cumplirse. Son hombres necios que te contaminan. Aunque la gente crea que no, sí contaminan, porque esas palabras te quedan retumbando en la mente. Oye, ¿será verdad lo que dice este necio? Que las promesas no se van a cumplir, que Dios no existe, que dónde está tu Dios que todo el tiempo está pasando trabajo. Esa gente necia hay que dejársela de nuestras vidas, porque ellos tanto que te la dicen que te hacen a veces darle mente a eso. Pero claro, los que amamos a Dios decimos, mira, existen o no existen la promesa, yo sigo creyendo en Dios. Allá tú con tu forma de creer en Dios. Yo no sé a qué Dios has conocido tú, porque el Dios que yo conozco es un Dios de promesa y me prometió algo y lo va a cumplir. Esas son mis palabras cuando el hombre necio viene a quererme poner en duda las grandes cosas que Dios me prometió. Entonces, no es fácil andar con una persona necia. Mira, es algo como una piedra en un zapato. Es algo horrible. Que tú le hablas con fe y esperanza y te la demorona. Que tú le dices cosas, no, que Dios me dijo, y es como si no le importara, es como si ni le escuchara. No te dice, ay, gracias a Dios, qué bueno, sí, qué chévere, se te va a cumplir, no te preocupes, confía en esa palabra. No, se queda callado o dice, bueno, así te han dicho todo el tiempo. ¡Wow!
no andes con hombre necio, y pídele a Dios que transforme ese necio en una persona sabia, porque a pesar de sus negatividades, no hemos dejado de poner la mirada en Dios, porque confiamos en el Padre Celestial, que es el creador del universo, el creador de todo. No sé si detrás del universo habrá más cosas, no, mi imaginación no es tan sabia para llegar hasta allá, pero lo que está creado en la tierra y fuera de la tierra, si hay un universo o algo más allá del universo, es Jehová Dios de los ejércitos. Él fue el que lo creó, está creado por él, y yo confío en él, y mi fe ciega tiene que estar en él. Así mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi esposo o mis hijos, quien sea, me diga, esas promesas no se te van a cumplir, estás perdiendo tu tiempo, eso no fue Dios que habló. No, por favor, calla. Yo sí creo que Dios habló, porque Dios me ha dado a mí pruebas de que se viene algo grande. Aleluya. Es maravilloso poner la fe en Dios, es maravilloso creer en Dios, y es maravilloso poner a Dios primer lugar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú pones a Dios primer lugar en tu vida, lo negativo que te viene a decir, así sean hijos de Dios, así sean hermanos en la fe, pero que el enemigo lo influencia para tumbar tu fe, tú dices, no, esa persona está equivocada, Dios sí va a cumplir su promesa en mí, porque ya me ha dado prueba de que las promesas ya vienen, ya he visto que se han ido realizando parte de las promesas. Entonces sí, porque me voy a Elías. Elías dijo, cuando yo orare, volverá a llover. Y él llegó y le dijo al siervo de él, ve a ver qué hay sobre el mar. Y él decía, nada, Señor. Vuelve, le dice, vaya de nuevo 7 veces. A la 7ª vez que le dijo, veo una nube, veo como una mano de un hombre, como un puñito, ¿verdad? Que viene por ahí, algo pequeño vio él. Aleluya. Esto es para los que entienden. ¿Qué hizo Elías? Esperó que viniera el nubarrón. No, ya él sabía que venía la lluvia, ya sabía que lo que él estaba orando se iba a cumplir, y se fue, y cayó un tremendo aguacero. Entonces, ¿cómo yo sé que ya yo vi mi puñito? Porque Dios me declaró inocente ante el tribunal celestial y el terrenal. Entonces sé que las promesas se van a cumplir, que no le ha tocado completa, pero se han cumplido parte de la promesa. Se han cumplido porque Dios me dio, ¿cómo se dice? Libertad plena, inocencia total, que se me devuelva todo lo que me robó ese gobierno maligno. Entonces ya ese puñito, ya yo lo vi, viene pronto el aguacero. Entonces son promesas que sí se van a cumplir, porque ya Dios me demostró que no me tiene que demostrar nada, yo solamente creo en él, de que sí viene la promesa. Cuando me dijeron, eres libre, ganamos el caso, fue un caso grave, tortuoso, hubieron gentes mías que me la mataron, y Dios nos dio la libertad plena, nos dio la victoria. Jesucristo fue mi mejor abogado, que me defendió en el caso, tanto celestial como terrenal, y me halló inocente. No soy perfecta, Dios lo sabe, pero trato de buscar de Dios todos los días y darle gracias a Dios por cada milagro que hace en mi vida. Amén. Bueno, así que cree en tus promesas, no andes con hombre necio, porque te contaminan. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Bueno, mejor, la ciencia del prudente está en entender su camino. El prudente está ahí tratando de entender el camino que Dios le está dando y obedeciéndolo. La indiscreción de los necios es engaño. El necio, no, eso es puro engaño, eso es pura mentira, pura falacia. Me acuerdo una vez que me dijo una persona, ay, no, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Por favor, que te iba a ir mejor. Robabas, adulterabas. Entonces es un engaño, para él mismo o para ella misma. Entonces una hermana me dijo, ay, hermana, cuando yo era impía me iba mejor. Es un engaño, eso son engaños, eso es mentira. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios pecan y se burlan de su pecado, pero nosotros los rectos tenemos una buena voluntad para no pecar. Mejor hacemos las cosas que a Dios le agradan. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Claro que sí. Hemos pasado amargura de alma. Sí, Señor, eso es verdad. Pero cuando estemos alegres en el Señor, no va a haber ningún extraño a entremeterse. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Ves? El impío, ¿qué pasa? El Señor lo dice siempre, la casa de los impíos será asolada. En estos días vi un reportaje de una mansión que tenía Nicolás Maduro en República Dominicana, en un sitio X. Bellísima la casa, wow. Tomaron las primeras fotos de cómo era.
una mansión de verdad, una tremenda mansión. ¿Quién se iba, o sea, cómo? No por discriminar, porque Dios ha puesto hasta zapatero a ser millonario. Me acuerdo Julio Iglesias llegó a ser millonario, otros más que eran pobres que llegaron a ser millonarios por el camino de la rectitud. No eran evangélicos, pero andaban haciendo las cosas bien delante de las leyes, ¿verdad? Y llegaron a ser millonarios. Pero este señor Fausto Bucero lo nombran presidente de Venezuela, siendo colombiano, y llegó a tener mansiones. Y cuando la presentaron ahorita, ¿qué pasa? Destruida en ruina, horrible, parecía la casa del terror. Y ese chico tiene voluntad, porque él se metió ahí sin permiso de nadie y lo sacó por YouTube. Wow, yo no me imaginaba que ese hombre tenía una mansión como esa. Piscina, vista al mar, canchas deportivas, habitaciones, salas, más salas. Uy, una belleza. Cuando la compró, cuando Libby disfrutaba ya en República Dominicana. Pero la agarraron a ellos, le hicieron un allanamiento y eso está horrible, parece una casa fúnebre. Entonces, miren, mejor hacer las cosas buenas, porque la casa de los impíos será asolada. Fue asolada esa mansión que compró Nicolás Maduro en República Dominicana. Pero florecerá la tienda de los rectos. Nuestra tienda va a florecer y será una mansión, porque andamos buscando de las cosas de Dios y haciendo lo bueno y no lo malo. Y Dios nos pone a prueba. Yo fui probada, sí, gracias a Dios que mi abuelita me instruyó en los caminos de Dios, porque a mí me hicieron malas proposiciones de negocios para hacerme rica, ya. Y no era que yo era pobre, pero era como para los avariciosos, que pueden tener 5 millardos, pero no, voy a matar, a robar porque quiero más. No, Dios me libre de eso, a mis hijos, a mi familia y a mí. Amén. Y a ustedes también. ¿Y qué pasó con esa persona tan avariciosa? Ahí está, perseguida por ello, porque él sí se llenó de avaricia y se metió con ellos y se puso a hacer los negocios ilícitos para tener más dinero. Y una persona que tenía dinero, pero quería más. Entonces, Dios nos libre de pecar contra Dios y hacer las cosas mal. Es mejor tener una tienda que poco a poco, con rectitud en los caminos de Dios, Dios la pondrá como una mansión. Porque ¿de dónde vino el rey David? De ser pastor de ovejas. Y llegó a ser ¿qué? Rey. Alabado sea el nombre de Jehová. Oros, de todo, las mejores telas. Dios te bendice, solo tiene que serle fiel a Él y hacer lo que a Él le agrada, no tener avaricia. Yo cuando ya mi abuelita había partido, pues llamaba a mi papá Cecilio, le decía: papá, necesito un consejo tuyo, me están proponiendo este negocio. Mi papá me decía este consejo sabio, me decía: Anita, le decía a mi papá: es mejor dormir con una arepita bajo el brazo, bajo la almohada, y no con una pistola. Ya con eso yo entendía. Y le decía: el negocio no, gracias, no me involucro en eso. Nunca le decía: no, porque mi papá me dijo. No, pues yo tengo que buscar cosas de mi papá, pero tampoco ponerlo al escarnio para que, ay, no, porque el papá de ella es el que manda en su vida, hay que eliminarlo, ni lo quiera Dios, ¿no? Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es verdad. Mi hermana estaba en un camino de muerte y ella creía que estaba en un camino derecho. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Claro que sí. Hay personas que aún se están riendo, pero están llenas de amargura, llenas de dolor en su corazón. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre que de bien estará contento del suyo. Claro que sí. Así es. Nosotros tenemos que estar en el bien, haciendo las cosas que a Dios le agrada, porque el necio va a hastiarse del camino malo, porque su corazón va a estar mal, porque está en camino del mal. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Sí, una persona simple le dice: mira, allá en aquel lado hay unos extraterrestres, y lo cree. O mira, ya llegó Jesucristo, y va y lo cree. Jesucristo va a venir a las nubes, no se dejen engañar. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Claro, el sabio teme. Cuando me dijeron una propuesta indecorosa de ese señor que tiene orden de captura, me dijeron: mira, que fulano te mandó a decir para que hiciera esto y esto. Y dije: no, señor,
No, pero no nace tu papá ni tu mamá. Sí, pero el que está allá arriba, que se llama Dios, Él me está viendo. Y yo no voy a hacer nada que a Él no le agrade. Porque le temí a Dios, no me metí a hacer un negocio millonario. Así debemos ser todo. Entonces, ¿qué hice? Me aparté de esa gente. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Por eso es que hay que ser lento, tenemos que ser lento en enojarnos, para no ser locuras, ¿verdad? Y no ser perverso, porque los perversos son aborrecidos. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples, su heredad es la necedad. Una gente simple que hereda necedad. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero nosotros los prudentes nos coronaremos de sabiduría porque tratamos de ser prudentes. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Los malos se inclinarán delante de los buenos. ¿Por qué? Porque el mal no triunfa, mis amados hermanos. Y los impíos irán ¿a qué? A las puertas de los justos para pedir ayuda, para pedir consejo. El hombre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Claro que sí. El pobre, es odioso a su amigo. Un pobre es menospreciado casi en todas partes del mundo. No sé si ustedes se habrán dado cuenta. Por eso nosotros tenemos que tratar de no menospreciar a nadie, porque el pobre es odioso a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico. No aman al rico porque es rico, porque es un amigo, sino por su riqueza. Peca el que se menosprecia. Peca el que menosprecia a su prójimo. No debemos menospreciar al prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aleluya. Tengamos misericordia para que seamos bendecidos. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces, ¿no yerran los que piensan el mal? Es una pregunta. ¿No yerran los que piensan el mal? O sea, ¿no se equivocan los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Por eso siempre tenemos que tener pensamiento de bien para con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y tú haces una labor y verás fruto. En toda labor hay fruto. Hay que hacerla buena. Pero las palabras vanas empobrecen. Las personas que se enriquecen con su palabra y no tienen nada. La riqueza de los labios de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Nosotros, o los ricos que tienen la riqueza de los sabios, son su corona. Ellos son sabios que aman a Dios, tienen su riqueza, bueno, pues se lo ganaron. Gloria a Dios por eso. Y hay que ser unidos con ellos y bendecirlo y estar alegre. Pero la insensatez, que eso es lo que tienen la mayoría de los necios, es una infatuación. Es algo vergonzoso. Por ser insensato, los necios no llegan a nada. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El testigo verdadero libra a una persona de que sea castigada o de que se le hagan daño. Pero el engañoso siempre habla mentira. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Por eso no debemos andar con el engañoso. Y debemos tener temor a Jehová porque es nuestra fuerte confianza. Debemos amar a Dios y confiar en Él. Dice, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Los hijos de quién? De los que tienen temor a Jehová, tienen esperanza en Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. Aleluya. Así que agarremos ese temor a Jehová, no hagamos lo malo, porque es manantial de vida y nos aparta del ¿qué? Del lazo de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Bueno, tenemos que buscar en la multitud del pueblo que está la gloria del rey, y en la falta de
pueblo la debilidad de príncipe. Cuando hay una multitud de pueblo grande, ¿verdad? Hay mucho pueblo de bendición, como lo es ahorita Nayib Bukele en El Salvador, que ese era un país que estaba mal, y ese hombre entró por los caminos de Dios y dio a demostrar su fe y predica. Gloria a Dios por ese varón, y que Dios bendiga a sus hijos, su esposa y su generación en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Cuando hay mucho pueblo, hay ¿qué? Una bendición. Y en la falta de pueblo, como pasó con Venezuela, que casi todo el mundo se salió, el gran éxodo, como dicen mucho, ¿verdad? Se salió de Venezuela caminando como fuera, es porque hay un rey débil, malo, perverso. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Sí, eso es bueno. Eso le doy gracias a Dios, porque Dios nos ha permitido aprender eso. No nos airamos, nos ofenden. A mí siempre me han querido, bueno, siempre, la gloria es de Dios, siempre me han llamado estúpida, gafa, boba en mi cara, y yo no me ofendo, yo me quedo mirando a la persona y digo, bueno. Y después mi esposo me dice, oye, te acaban de ofender, tú no reaccionas, parece gafa. Otra ofensa más. Digo, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me ponga a pelear con esa persona? No, no puedo. Entonces es mejor ser tardío. Dice, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No debemos ser impacientes de espíritu, porque enaltecemos la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón apacible es una bendición. Es vida para la carne. Mas la envidia es carcoma los huesos. No debemos envidiar a nadie. No hay envidia sana. Esa palabra no la repitan en su boca. He escuchado mucho evangélico decir, ay, tengo envidia sana porque el hermano se compró un carro. Eso no es envidia sana, eso es malo. Diga, me alegro que el hermano se compró un carro, pero no hable esa palabra envidia, porque es carcoma para los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. No debemos hacerle daño al pobre, hay que tener misericordia con él. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Así es, por su maldad será lanzado el impío. Pero el justo en su muerte tiene esperanza, porque resucitará cuando Dios diga. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Los necios no conocen la sabiduría. El corazón del prudente sí tiene sabiduría. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia es la que engrandece la nación. Por eso allá, gracias a Dios, en Estados Unidos, en El Salvador, en Israel, hay justicia y la nación se engrandece. Mas el pecado es afrenta de las naciones. No debemos de llevar una nación con pecado. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Es mejor tener la benevolencia del rey y no el furor. Así que el entendido tendrá la benevolencia del rey. Y el enojo es para aquellas personas necias. Qué tristeza, ¿verdad? Pues bueno, mis hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. La palabra de Dios es santa, es verdadera y es pura. Y ya que escuchaste todos estos proverbios y no eres cristiano o cristiana, o no has aceptado a Cristo como tu único suficiente Salvador y quieres hacerlo porque quieres cambiar tu vida, haz esta confesión de fe conmigo, de todo corazón. Dilo de todo corazón: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Perdona mis pecados en palabras, en pensamientos, en obra, en sueño, porque he pecado contra ti. Haz de mí una nueva persona, una nueva criatura. Borra todas mis rebeliones antiguas y hazme una nueva persona en Cristo. Amén. Si hiciste esta confesión de fe conmigo de todo corazón, déjame decirte que ya eres salvo, ya eres hijo de Dios, Jesucristo es tu Salvador, el Espíritu Santo es tu amigo fiel, tu consolador. Busca una iglesia sana doctrina donde congregarte y compra la Biblia Reina Valera 1960, que está completa. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.